Bien, amigos, muy buenos días de nuevo. En unos minutos, en unos momentos tendremos con nosotros aquí a los comandantes Edén Pastora Gómez y también al comandante Raúl Venerio en este 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Y este 19 revierte una importancia particular, considerando que se ha derrotado el intento golpista que tenía secuestrado en algunos lugares al pueblo de Nicaragua. Y el pueblo se ha impuesto de nuevo y ha dicho sí a la revolución, sí al proceso de cambio y el gobierno de reconciliación y unidad nacional, y a trabajar siempre por la paz. Antes de ir a la entrevista, quisiera enviar mis más sinceras condolencias y enviarles un abrazo a toda la familia del hermano Fran Figueroa de Nueda, quien falleció la noche de ayer, ¿verdad? Un abrazo a doña Chilo, a su madre de Nueda, a la Audia, a Melisa, a su esposa también, la joven Venerio. También entiendo que deja a Fran un niño, ¿verdad? Y Dios lo tenga en su seno. Seguramente está ya con su padre, con don Fran, también una excelente y extraordinaria persona, retirado del ejército. Así que un abrazo a todos, ¿verdad? Y me uno al pesar por la partida de Fran. Quienes lo conocíamos, le llamábamos con cariño el Orejón. Que descanse en paz, Fran Figueroa de Nueda. Bien, les doy la bienvenida a los comandantes. Venerio, gracias por estar aquí. Condolencias también para ustedes, sé que era su yerno, y el comandante de Pastora. Y decíamos, este 19 revierte una importancia particular por las condiciones en que se vinieron dando los acontecimientos golpistas. Pero antes quería preguntarles a cada uno, ¿dónde estaban aquí el 19 de julio de 1979? ¿Dónde los ubicaba la historia en ese momento? ¿Dónde estaba, comandante? Buenos días. Buenos días. Hermanas, hermanos nicaragüenses, ingenieros, comandante, mucho gusto. Licenciado, perdónenme. Mira, hoy estamos conmemorando el 39 aniversario de la Guerra Revolucionaria. Una guerra sui generis, porque el mundo, después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, creía que no se podía volver a dar otra revolución armada en América Latina. Y nosotros dimos la sorpresa. Nosotros los nicaragüenses, nosotros los sandinistas, nosotros los revolucionarios. Una guerra, como ustedes la han visto en las pantallas de televisión, donde peleábamos con la cara descubierta, nada encapuchado. Donde peleábamos desde trincheras o barricadas, nada de tranques. Porque nosotros peleábamos contra los tanques de la dictadura que el imperio le había dado los Sherman, contra las tanquetas que le había dado Israel a Somoza. Nosotros eran trincheras, no eran tranques para que el pueblo no se moviera. Todo el mundo se movía. En las carreteras no había tranques, todo el mundo iba y venía. Entonces era una guerra revolucionaria. Y era así porque nosotros teníamos conciencia, teníamos un plan de gobierno, teníamos un fundamento ideológico, teníamos los principios sandinistas, y entonces nosotros lo hacíamos con razones políticas, ideológicas, para tomar el poder y desde el poder poder hacer los cambios de estructuras sociales, políticos y económicos, que es lo que está haciendo ahorita el comandante Daniel Ortega Saavedra, y por lo que le quisieron dar el golpe. Le quisieron dar el golpe ya fracasado. Y en el mundo, cuando los golpes de Estado fracasan, los golpistas o están muertos, o están presos, o están exilados. Aquí no. Aquí andan caminando, todavía pretendiendo matarnos, pretendiendo seguir haciendo tranques, pretendiendo secuestrarnos, y están vivos por una razón, por la bondad del presidente Daniel Ortega, nuestro comandante. Entonces, hoy celebramos con alegría ese triunfo revolucionario, porque estamos en el poder y estamos haciendo una revolución en libertad, en democracia,
como la que hicieron nuestros héroes, nuestros mártires. Entonces, hoy, todo el pueblo de Nicaragua, todo Managua, va a ir a la plaza y con la presencia nuestra vamos a respaldar la paz, vamos a respaldar la revolución que se está haciendo y que se va a hacer siempre, porque la revolución no tiene fin. El que diga que ella hizo la revolución es contrarrevolucionario. No, la revolución nunca deja de estarse haciendo los cambios, las estructuras, beneficiando al pueblo. Entonces, hoy, el pueblo de Managua, vamos a estar en la plaza allí, con nuestro comandante, con toda la dirigencia, con todo el sandinismo, celebrando aquella victoria y esta victoria, porque acabamos de ganar otra lucha tremenda contra el imperio a través de... porque en aquella oportunidad fue a balazos, en esta oportunidad nos quisieron derrotar con este sistema nuevo de los golpes blandos. Lo que no, lo que no se puede decir es que excluyeron las armas, porque también tenían armas, ¿verdad? Hay que mataron a 21 policías, pues, y todo lo demás. Y definitivamente, pasó, pero el estilo que quisieron usar. Claro, es el del golpe blando, la mentira y todo aquello. Sí, ¿no? Definitivamente ahí estaban los del MRS y no mataron a 20 policías, como a 60 partidarios sandinistas, etcétera, etcétera, y dicen de que no tenían armas. Pero ¿qué puede salir de Henry Ruiz? ¿Qué puede salir del general Hugo Torres o la doctora María Tellez? No puede salir nada bueno de todos ellos. En alianza con la aristocracia, en alianza con la empresa privada y en la alianza con el clero más reaccionario, porque hay clero aquí como el obispo de Sándigo de Chontales, excelente, como Hugo Coviva, excelente, pastores cristianos, verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, que serían los que debían de estar en las negociaciones, ahí de mediadores. Gracias. Lo que pasa es que mucha gente joven nos está viendo, comandante. Entonces yo voy a referirlo, ¿verdad? El comandante de Pastora era el jefe del Frente Sur, así era, ¿no? El jefe del Frente Sur, y usted estaba en el sur en aquel 19. En este momento, la pregunta que me hiciste, en este momento nosotros estábamos en el Frente Sur, trampa estratégica en la que cayó el somocismo, porque nosotros éramos insurreccionales, nosotros estábamos porque el pueblo insurrecto ganara, triunfara, derrotara al último gendarme del imperialismo, pero nosotros estábamos en una guerra de posición y movimiento, en una guerra convencional contra las fuerzas élites, y allí pegamos a la EDI para que no sucediera como en la insurrección anterior, que llegó la EDI a León, los agarró el cuello, nos agarró el cuello, nos mató, se fue a Estelí y se fue a Masay, Managua y todo, y terminó con la insurrección. Entonces logramos hacer un movimiento táctico para pegarlos ahí en el Frente Sur, y cayeron en la trampa, y allí se pudo desarrollar la insurrección en el resto de Nicaragua. Entonces quedó allá siempre, entonces el 19, en el sur. El 17, 18 y 19 nosotros todavía estábamos peleando. El 19 en la mañana íbamos con Javier Pichardo, que era el jefe de la artillería, a lanzar una lluvia de morteros a una posición 50 de la guardia que no nos dejaba avanzar, para tomarla por asalto. Los morteros van por el aire y la infantería íbamos por tierra. Y a las 5 de la mañana, antes como a las 4:30 de la mañana, me voy con Javier Pichardo a ver las posiciones enemigas y veo que no hay movimiento, no hay señales de vida. Y le digo a Pichardo, que hacía poco Pichardo me decía, no vamos a poder, hay mucha neblina. Neblina, es los anteojos que están llenos de harina, se le habían caído los anteojos en un saco de harina y se lo había puesto el puente a Pichardo. No, le digo, entonces volvimos, Pichardo vio, no hay nadie, se habían ido. Entonces avanzamos y entramos a Managua el 20, y el 20 fue la reunión. La reunión en la plaza, así es. Comandante Venerio también, ¿verdad? Conocido militante sandinista, guerrillero,
Recuerdo que también hay una anécdota que en los preparativos del Palacio Nacional el comandante Venerio ahí no quiso hacer una negociación con uno de los carros que estaba muy caro ahí. Lo cuento. No, sí, claro. Lo cuento. Claro. Resulta No que el comandante 78 no se puede volver. El comandante Raúl Venerio era el responsable de toda la logística del Frente Sur, del Frente Interno, perdón. No, yo era jefe del regional de Managua. Del regional de Managua, pero el encargado de, de toda la logística de todo el Frente Interno. Entonces nosotros necesitábamos 2 camionetas para el asalto del Palacio. Y Raúl las tenía arregladas con unos que venden vehículos como en $3,000 las 2 camionetas. Y a la hora de al crédito a dar 1,000 de enganche. De enganche iba a seguir pagando los. Un señor Gastón creo que era, ¿no? Y entonces llega arrecho Raúl, me dice, fíjate que este hijo de tal, las teníamos arregladas en 3,000 y ahora me pide 6,000. Entonces le pregunto, Raúl, ¿y no es fija esa camioneta? Sí, me dice, para pagar. No, dale, anda a traértela y decirle que le vas a pagar los 10,000. Si nunca se la vas a pagar. Pobre, se sacó una vergüenza por la seguridad. Cuando supieron, fueron a traer la camioneta. Y me dice Raúl, qué baboso que soy yo y se la voy a traer. Y cuando la regla está en $7,000. Hay que la llegue a traer a la puerta del Palacio. Hay una referencia, buenos días. Es una referencia histórica que efectivamente tiene ese entorno, pues, ¿verdad? Claro, él la contó de una manera muy de él. Claro. Pero es cierto, pues, pero era la cosa normal, negociar con él, era lo que se estilaba en estos casos. Y entonces en eso estaba yo, en ese papel me encontraba, pues, para el Palacio, es cierto, pero... ¿Siempre siguió el Frente Interno después, comandante? Sí. A tu pregunta, pues, del día 19 de julio, nosotros estábamos en Granada, esperando el avance a Managua de todos los frentes de guerra. Él señalaba algo muy importante. El 19, nosotros el día 17, porque después del repliegue nos constituimos en una tropa expedicionaria, que viajamos después del repliegue a Masaya, a Diriamba, Inotepe y Granada. Correcto. Consolidando esas posiciones para seguir avanzando, pues, en la lucha contra la dictadura. Y además, como una etapa final, porque el Frente Sur efectivamente fijó la guardia, nos permitió de otra manera, pero... le quitaba presión a los otros. Totalmente. Entonces, un papel extraordinario, hay que aceptarlo y decirlo, y creo que la historia pues así lo va a recoger. Pero también teníamos la misión con esa fuerza expedicionaria de cortarle, porque la aviación llevaba a la gente del Frente Sur de la Guardia, pero también por tierra. Iban por Granada a la costa, evitaban Masaya, y se estaba abasteciendo también por tierra. Entonces, nosotros el día 17, Día de la Alegría, nosotros llegamos a Granada y cortamos el abastecimiento por tierra a la Guardia Somocista de que estaba abasteciendo el Frente Sur, y eso lógicamente permite, pues. Pero en el interín hay algo significativo que lo trajo, porque estaba la gran incógnita si nosotros íbamos a pelear por Managua, porque el resto del país ya el día 17 que Somoza se ha ido, pues nosotros estamos ya posesionados, pero está Managua de por medio. Sin embargo, hay un acuerdo político con el tal Urcuyo, que tenía que entregar la banda presidencial a la Junta, claro. Y él se niega y quiere quedarse, y eso nos libera a nosotros y decir, avancemos sobre Managua, claro, sin saber todavía si íbamos a combatir en Managua. Correcto.
Y ahí las intenciones de los gringos a través de William Bowler sí. se fueron al carajo cuando ya los combatientes estaban en el búnker, ¿no? Exacto, y avanzamos y nos combatieron, por dicha, pues, porque hubiera sido un acontecimiento de muertes de uno y otro lado, pues, y no era eso. Pues, Eden señalaba algo muy importante que yo creo que hay que resaltar en este 19. Yo lo llamo el puente en lo de hace 39 años y el puente de hoy. La propuesta del Frente Sandinista insurreccional es la que triunfa sobre la dictadura. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros ese 19 de julio no solamente estábamos derrotando a la dictadura, sino estábamos derrotando algo más importante para el futuro de la revolución. Estábamos derrotando la exclusión que desde 1821 se había instalado en este país y en los países centroamericanos, porque el 15 de septiembre fueron los criollos. Claro. No tomaron en cuenta a nadie más. ¿Y eso qué nos trajo? Una eterna guerra. Ganaban los liberales, los conservadores al día siguiente le hacían una revolución y viceversa. Pero la propuesta insurreccional es ejemplar y la estamos viendo en este puente hoy, que lo que señalaba Eden también. Aquí estamos por la paz. Y por eso tomando en cuenta a todo mundo, aún a los criminales que nos están asesinando. Sin embargo, con mucha prudencia, el comandante Ortega, de nuevo, dueño de un pensamiento estratégico para este país, como es la unión de todos. Que hay cabezas calientes, asesinos y demás que están vendidos al imperio y el imperio sigue, no contra Daniel Ortega, contra el sandinismo en su conjunto, por el ejemplo que estamos dando. Eso creo que es un puente muy importante donde ha pasado mucha agua debajo de él, claro. Pero no es un agua que se desperdicia, es un agua que nos refresca. ¿No les gusta que le llamemos asesinos y criminales? ¿Cómo los podemos llamar? La verdad es amarga, les duele, hermano, la verdad ofende. Son asesinos, pero la característica de esta situación es que pasamos 2 meses a la defensiva ahorita con este espíritu excluyente de estos golpistas que son ellos y vos todo el mundo aguantando. El presidente diciendo aquí todos somos nicaragüenses y aquí nos quedamos todos, ellos y nosotros. Y ellos no, aquí solo nosotros. Que se vaya Daniel, no puede ser. Entonces ellos siguen con su política excluyente y nosotros con nuestra política incluyente como terceristas. Entonces ahora los veo y hay en el mismo plan, quieren solo ellos. Entonces, pero pasamos 2 meses con la conducción de nuestro comandante, paz. Vos oías el canal 100% Noticias, el 10 y el 14, la guerra, todo. Veían los canales nuestros, que haya morir paz, cha, y el reggaetón y todo, y esta cosa. Tuvimos 2 meses que casi estábamos clandestinos, nos mataban, nos quemaban las casas, y nosotros tuvimos, como lo ha dicho claramente el comandante, 17 años peleando contra el último infante de Marina norteamericano, contra el somocismo, y nunca quemamos una casa de un somocista. Ni jamás fuimos terroristas. Sí. Si no hay en la historia de frente, con la cara de ¿a quién le pegaron fuego ustedes cuando luchaban? A ver, Albertito, nosotros inclusive suspendíamos aquí en Managua, donde yo pues era responsable y puedo dar fe de esto con toda seguridad, suspendíamos operativos militares porque habían chinas de niños en las tardes paseándolo, y nosotros nos arriesgábamos un tiro, una cosa, y suspendíamos los operativos para evitar siquiera un accidente, que en la guerra abunda. Claro, en la guerra abunda. Pero bueno, a ese nivel se respetaba, pues, y seguimos respetando. Ahí está el ejemplo
del jefe de la policía de Masaya. Masaya, sí, hombre, ahí recluido el jefe de la policía, y que aguantando el asedio, los disparos, el ataque. Y que no pases a la ofensiva. Ajá. Esa es una orden muy difícil de dar y muy difícil de cumplir, porque te están tirando. Y no nos metimos nunca con la delincuencia común. Jamás usamos a delincuencia común. Y para la excepción de la regla, solo fue uno, Charraque León, sí. Charraque León, que fue famosísimo. Por eso, porque solo es delincuente común. Es cierto. En cambio, estos usaron la delincuencia común, usaron el crimen organizado y hasta el narcotráfico para que le trajera las armas. Lo está financiando inclusive. Claro, el financiamiento. Sí. Pero ustedes decían una cosa, le toca nada más 3 cosas a los que financiaron, a los golpistas: exilio, cárcel o muerte. Muerte la descartamos porque ninguno estaba en los tranques, ni nadie, ninguno de ellos, pues. Sí. No se conoció a ninguno de que estuviera Y tampoco se está mandando a matar a nadie. Tampoco, pero aunque ellos digamos que, pues porque ya andaban unos armados, Claro. tal vez pudieron ellos tomar un arma y ponerse ahí, ¿verdad? A sus amigos de Masaya, de esa gente de delincuentes y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso no hay. Pero tiene que haber justicia, ¿o no? Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Es que la injusticia es parte del orden. Eso tiene que existir. Tiene que haber una porque investigación. también es parte de la no exclusión. Porque aquí nadie puede estar sobre la ley. Aquí andan sacerdotes que conocemos y que señalaban con una que ponen inclusive la espiritualidad del comandante Pastora en duda y en crisis. Lo voy a decir a usted, comandante. ¿Por qué? Definitivamente. Porque tus pastores no pueden, si son pastores de todo. Entonces es la misma idea de la exclusión. Yo soy el Señor y ustedes son cualquier cosa. ¿Cómo es posible, verdad, que un cura pueda odiar a más de la mitad de los nicaragüenses? O sea, no lo... No es posible. Es inconcebible. Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque su misión es otra. La misión cristiana que es de todo. A base de amor. O aquí los cristianos somos como de acuerdo a su pensamiento, unos de primera y otros de segunda. Eso no puede Eso es lo que creo y es que un va a ejemplo ocurrir. que molesta. Y yo también, como dice Ben, mi espiritualidad está muy en crisis, porque yo soy católico inclusive. Lo único que soy chinandegano y no romano, pues, pero también Chinandega es la patria grande. Bueno, en asuntos de espiritualidad yo sí soy romano porque el jefe está en Roma y por suerte es un buen hombre, un buen cristiano, Francisco. Sí, el papaché. Y yo quisiera que el nuncio informara objetivamente. El nuncio habló tardíamente para mí. Sí. Salió con una tregua que, no sé, correcto, hubiera pedido antes. Pues, no pero sé, pues, nunca es tarde, hermano. Ojalá. En asuntos de guerra. Ojalá. Sobre todo para evitar más muertes. Para evitar más muertos. Una muerte que evite, pues ya ganamos. Pero resulta de que, Chihuahua, lo que hemos visto aquí con el clero es inconcebible. Yo nunca me lo había imaginado. Nunca me lo había imaginado. Y además con una desfachatez que es impactante, pues. Cínicos, con un cinismo sin precedentes. Y yo espero de que en las próximas negociaciones ya estén elementos nuevos como el obispo de Chontales, Sándigo, como Vivas de León, que venga la OEA, que participe de mediadores, el SICA. Claro, y sobre todo con la experiencia del SICA. Con la experiencia de las negociaciones con la contra, con la pacificación de la contra. Entonces, ya a estos obispos que no los acepte el presidente, el comandante Daniel Ortega, que ya no los acepte como mediadores. Mire, la verdad es que en la medida de que no se crea en los mediadores porque no actúan como tal. Hay un viejo refrán que mi papá lo repetía y decía que la esposa del rey no solamente debe ser honrada, sino que tiene que aparentarlo también. Y eso no lo tenemos, pues, aquí. Entonces la misma población no tiene confianza. Si no tiene confianza en los mediadores, vamos a tener muy poca confianza en el diálogo. Y eso es lo que nos va a salvar y es lo que se impone. Porque la otra alternativa es la guerra, que no la queremos. Los sandinistas nunca quisimos la guerra. Siempre peleamos por la paz. Un amigo que tiene ya también alguna edad, ¿verdad?
él me decía, y me hablaba de esto, me hablaba de los mandamientos, porque a estos obispos les gusta hablar de los mandamientos, como a todos los curas. Pero hay un segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese está violentado en algunos curas, totalmente. Pues deberían amarlo a usted también, ¿verdad? Ahorita Sí. me han de estar odiando. No, claro, pero si es cristiano, pues estamos con los principios religiosos y con el mandato del Señor, pues deberían actuar en consecuencia. Y tal vez eso se mejoraría, ¿verdad? O sea, si ellos adoptan, digamos, los principios cristianos y lo que verdaderamente manda el Señor Jesús, entonces las cosas caminarían de otra manera. Porque no es lo mismo un cura asusando a la guerra que un cura llamando a la paz. Y aquí lo hemos visto claramente. E insisten en ser imparciales y son superparciales y son parte de. Y la gente se ha enterado, la gente los ha visto. Sí, Y no son pocos, no somos pocos, pues, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo he aprendido últimamente? Que es difícil ser cristiano. Ujú. Y es difícil ser sandinista, revolucionario. Dos cosas que se parecen, el sandinismo y el cristianismo, definitivamente. Sandino era espiritualista, Sandino era un hombre amante de su pueblo, amante de la justicia, amante de la paz. Él se vio obligado, como nosotros nos vimos obligados, las circunstancias nos obligan, pero Sandino firmó la paz, y por haber firmado la paz le costó la vida. Lo asesinó Somoza, lo traicionó el somocismo. Entonces, estos curas, estos obispos que están inclinados a los golpistas, que quieren el golpe y lo dicen que se vayan Sin ambaje. sin ambaje, sin vergüenza, sin arrugársele un músculo de la cara. Estos no son cristianos. No se dan cuenta que millones de nicaragüenses sandinistas somos católicos. Ujú. Y si no somos católicos, son evangélicos, son cristianos. Todos somos cristianos. Y ellos no proceden. Le han hecho mucho daño a la religión católica. Mucho daño nos han hecho a nosotros los sandinistas. Y me atrevo a decir que después de esta experiencia, los grandes perdedores son el MRS, la empresa privada y la iglesia. La iglesia católica ha perdido mucho con esto que hemos vivido, con esta experiencia de este golpe de Estado frustrado. Yo creo que también, insisto en eso, yo creo, comandante, que ellos calcularon mal y apostaron al que votaban al presidente Ortega, y así se los recordó Almagro. Cuando él dice, yo propuse elecciones y me tildaron de blando, aquellos que creían tener la fuerza para derrocar a Ortega. No, Y les está recordando que no la tenían. Pero creo que hubo un mal cálculo ahí, comandante, ¿no? Sí, un mal cálculo, y también es parte, Irresponsable, pues, muy irresponsable. claro, ¿no? y sobre todo el acumulado histórico que tienen ellos, que lo conservan, pues. Ujú. Es decir, ellos son conservadores, y en general, y es el mismo fariseísmo, pues, ¿verdad? Yo soy yo y vos sos cualquier cosa. Correcto. Y entonces yo puedo, ante mí y por mí, hacer lo que yo quiero o pretendo hacerlo. Y sobre todo, si tengo un patrón detrás, que ellos asumen que lo pueden todo, como es el imperio. En los Estados Unidos, claro. Sí, pero este es un pueblo digno, lo hemos demostrado. Y el sandinismo está por la paz. Y la paz cuesta, pero insistimos en ella. Aquí yo muy pocas veces he contado esta historia. Yo creo que hay que contarla más, referido al comandante Daniel Ortega. A mí me sacan del ejército para mandarme a Chinandega como candidato a diputado. Y el día, en el año 90, cuando las elecciones que perdimos, nosotros estamos en una reunión atendiendo una gente que vino de observadores. Estamos dando la despedida. Y de repente me llaman a mí del puesto de mando que llegue, y pues me explican de que hay una tendencia y que ha sido todo el día, y etcétera. Pues ya se vislumbraba a las 6 de la tarde la tendencia que había sido en contra nuestra.
Entonces yo llamé al comandante Daniel Ortega por teléfono, estaba él en el César Augusto Silva, y le dije, tenemos una tendencia aquí negativa, asustados, porque todo el mundo, los sandinistas no dudábamos que ganaban, claro. Y ellos ni siquiera se les pasaba por la mente ganar. que ganar. Sí, no. Por eso es más, inscribieron diputados buenos por eso, ni se inscribieron. ¿No? Nada. Pero bueno, yo cometí un pecado y después lo reconocí, lo reconozco aquí, a propósito de esta. Entonces le dije yo al comandante Ortega, porque él me explica, no me dice si la tendencia es en todo el país, no solamente es en Chinandega. Me dice, y está montada, pues. Entonces yo atrevidamente le dije, bueno, pero en Chinandega estamos preparados para cualquier plan B. Y yo lo digo, y me dijo Daniel Ortega, aquí no hay plan B. Y te hago responsable a vos personalmente en Chinandega, si aquí hay cualquier cosa de eso. Si no nos quiere el pueblo, nos vamos. Algo malo, no estamos haciendo algo bien, una cosa. Y si no, nos vamos. Es una honradez seria. Es lo que estamos aquí viendo, pues. ¿Por qué? Porque la unidad que siempre se ha mantenido el sandinismo con la propuesta de insurrección, que se traducía estrictamente en la unidad del pueblo. Aquí está el puente, con esta brisa refrescante de la juventud y demás. Pero bueno, la idea es la misma, representada en Daniel Ortega. O somos todos o no somos nadie, a pesar de las canalladas, pues, y de los crímenes que estamos viendo, porque posibilidades militares no tienen, como tampoco tienen posibilidades políticas. Y lo vamos a demostrar. ¿Qué es lo que se pide? En primer lugar, la paz, que busquen alternativas, si ahí tienen las elecciones. El instrumento ahí estaba, el 2021, que se alisten, que se preparen. Si acaso pues consiguen algo, porque hay una cosa demostrada, aquí nadie quiere la guerra, todos queremos la paz, y no hay otra alternativa más que eso. Por eso también yo quiero insistir en lo que también señalaba de que hay que ver que los mediadores, etcétera, la Iglesia Católica, que tiene ahí la principal representación en el diálogo como garante, sea un garante creíble. Y yo creo que eso se tiene que revisar. Claro. Porque no hay de otra. Y si nosotros no creemos, y el pueblo sandinista, que es una mayoría indudablemente, no puede creer después del papel que ha hecho estos obispos. No todo, hay que dejar una representación, pero creo que hay que revisar por el bien de la paz, que es la que decíamos todos, que es la que pregona Daniel y que lo estamos demostrando, porque nosotros lo que hemos hecho es más bien defendernos. Nos imponemos, ¿por qué? Por la voluntad del pueblo. Esa es una realidad innegable. Y ellos mismos se sienten fuera de esa digamos, contienda pacífica, que es lo que queremos, porque no ganar elecciones aquí no lo veo yo a ellos, pues a los golpistas en una posición que pueda. Vamos a ir a una pausa y después regresamos, porque ahí viene el papel también. Usted mencionó el imperio, los Estados Unidos. Ayer le hicieron una seña, algunos, ¿no? Y todos comenzaron, y el amo les decía, voten, hombre, voten. Una orden, estaba clarísimo cómo funciona la hora, pero vamos a la pausa y lo vamos a discutir. Adelante. Estamos, amigos televidentes, con los comandantes Edén Pastora y Raúl Venerio, y hablábamos un poco del papel de los Estados Unidos en esto, y es claro, ¿no? Ayer entrevistábamos al general Oscar Mojica, y él daba un dato interesante, ¿verdad? Que de 2014, 70,000 al menos Facebook y no sé cuantitos fueron creados ahí de forma amañada para preparar todo esto. También se ha conocido los financiamientos que llegan a instituciones como el Instituto de Estudios de Políticas Públicas y otro organismo también que está involucrado en el mismo señor. También vemos otros 5, el otro no sé cuantito de comunicación. Tenemos las comisiones de derechos humanos, aquí hay billetes. La Fundación Violeta Barrio, hay reales, y bastante. 4 millones de dólares. Y lo disfrazan diciendo, y lo disfrazan diciendo que para promover la democracia, la libertad de expresión, pura vara, ¿verdad?
Y ahí vienen las manos. Ayer mismo, pues, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no esperábamos ningún otro resultado, y al menos, pues, en mi criterio personal, porque es muy sencillo. Quiere investigar en 3 días una comisión que viene aquí, y entonces se van de su aliado y le dice, vení vos, que sos opositor, dame tu lista, y le da la lista hasta de muertos que no existen, que estaban vivos. Y el pronunciamiento lo escribieron en las oficinas del COSEP. En las oficinas del COSEP, imagínese usted, pues, o sea, ¿qué podemos esperar ahí? Pero ayer fue muy evidente, ¿no?, el papel de nuevo de los Estados Unidos. Entonces el amo hablaba, y todos los lacayos se ponían al lado. Muy digno, Denis Moncada Colindre. Yo le iba a mandar un mensaje, pero no quise ser igualadito, pues. Pero en verdad que fue un hombre que nos representó ahí con toda la seriedad y con todo lo que se puede, con dignidad. Y le recordó a cada uno, se hubiera extendido, ¿verdad? Le recordó al colombiano, le recordó al chileno, le recordó a la argentina, las cosas que han pasado, ¿verdad? Ustedes conocen el pronunciamiento de la NASA. Desde el espacio se ven los huevos de Moncada, dicen. Sí, ¿verdad? Oye, ahí acorralando a Nicaragua de nuevo. Y él con el espíritu de Sandino, y ustedes lo mandaron a matar, les dijo. ¿Sí o no? Sí. Ustedes mataron a Sandino. Le dio las 4 Y después la nota Nox para Zelaya, y que están acostumbrados a eso. Pero como los lacayos, ay, se parecen parritos, ya sabes, falderos, ¿no? Qué triste el papel de esta gente, ¿no? Que no tiene dignidad. Pero voy a eso mismo, a la intervención, y el amo diciendo, no, vamos a la votación, después lo discutimos. Una y otra vez, hasta después de 4 votaciones, sí, donde le fueron obligando, mandando, hasta que convencieron a los demás. Sí, oye, pero ese viejo espíritu del siervo con el amo, eso se perdió en Nicaragua, yo creo, hombre, ¿eh? Claro, revolvió un momento dado volvió pues a este país, pero se acabó en el 2006, 2007. Una cosa es que el gobierno colabore con la lucha y que no colabore, que le exceda el muro de contención para muy seriamente. Y muy seriamente. Y otra cosa es que el gringo venga aquí a decir, no, ahora vos te quitás y poneme a este, como usted dice, el conservador, el que cree que nació con la banda en el pecho, ¿verdad? No solamente eso, sino que vos no tenés derecho a tener. Claro, pues sí. ¿Quiénes son estos inditos que se toman vengarlo? Bueno, oíme. Además del imperio, Trañero. Además del imperio, ellos tienen un arma, que es la única arma que tienen, y que la manejan a la perfección: la mentira. La mentira, claro que sí. La mentira. Han engañado a medio mundo. Han engañado a Ismael en Costa Rica, está engañado. Toño Barbas en Granada está engañado. El padre Hugo Bonilla está engañado. Montones de amigos míos, muy amigos, están engañados porque han usado la mentira a la perfección. Ahorita en la prensa salió, hace 3, 4 días, Henry diciendo que yo soy el que dirijo todo. Un viejito de 82 años. No hay comandantones en la policía, no hay comandantones del sandinismo. Por favor. Henry, le tenés miedo a un viejito de 82 años. Eso sí, yo sí le he hecho de verdad, porque vos tuviste 10 años en la montaña sin disparar un tiro. El comandante de la carabina viene, huyéndole a la guardia, y viene la guardia, vámonos. Entonces los campesinos decían el comandante Munú, como los campesinos hablan el castellano antiguo, ellos dicen Munú, por vámonos. Entonces le pusieron el comandante Munú, pero sin arrugársele un músculo en la cara, sin la vergüenza más mínima, dice que yo soy el que estaba dirigiendo todas las operaciones. E inclusive dijeron que de mi casa habían salido las armas para el ataque a Jinotepe. Henry, entonces, el frente no tiene armas, el gobierno no tiene armas, nadie tiene armas, solo yo tengo las armas. Mienten a la perfección los jodidos, saben mentir. ¿Qué puede salir de bueno de un mentiroso como este? ¿Qué puede salir de bueno de una gente como esta que engañan, que su arma principal es la mentira? Así han engañado a muchos. Figúrate que hay muchos que creen y siguen creyendo que los 300 muertos lo ocasionó el gobierno. No, y así lo recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una guerra de cifras, y aquí estamos claros de algo, por favor. Y siempre le hemos dicho, aquí toda muerte es condenable. No debieron ocurrir ninguna de esas muertes.
Y esto se lo debemos a esos intentos golpistas irresponsables, a las ambiciones de poder de estos que usted menciona, los conservadores que creen que es la hora de tener el poder, porque así lo han hecho siempre. Aquí nadie digo morir, y todos deben ser investigados, todos estos crímenes. Pero otra cosa es andar inventando. Otro habla, uno 350, el otro 275, pónganse de acuerdo. Hoy mismo en CNN estaba viendo ahí que la mujer decía que el gobierno dice que solo hay 50 y pico de muertos. ¿Y de dónde agarraron ese dato? ¿Ah? No. Oye, en CNN decía. Hay 50 y pico de muertos, dicho por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en contra de 80 muertos nuestros. Nosotros hemos tenido 80 muertos y ellos han tenido entre los tranques y los manifestantes 55 muertos, y de esos apenas son 11 estudiantes. Claro, son 10, aquí tengo el dato. 10. No, pero la CNN decía que el gobierno, el único dato que da como total es 50 y pico. Y dónde está, es decir, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz está hablando de 250 muertos. Sí. Y está hablando que solo 10 son estudiantes universitarios, no sé cuántos son de la educación secundaria, y después estamos hablando de gente sin empleo, después estamos hablando de otras ocupaciones, de obreros, que todas las muertes son importantes, que no debieron ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, esta agarran como, ya es policía, y le ponen una cruz y sacan una foto, y ellos mismos le pegaron fuego. ¿Ves? Eso es lo terrible. A 22 policías. A 22 policías han matado, sí. Y siguen matando, pues. Sí, y no sé si fueron con tiradoras, con la banda de David, y una pedrada. No, pedrada. Balazo y de alto poder en la frente, apuntados en el pecho. Ahí mismo había unas declaraciones de una gente que está de Monimbo. ¿Qué pedían, comandante? No pedían chibola. ¿Qué pedían? Balas. Decía, municiones. Después fueron allá a la plaza donde estaban los golpistas. Queremos municiones, decían los que estaban allá en UNAM. Municiones. ¿Y el cura? ¿Qué cosa es municiones? Serán las chibolitas. ¿Y el cura? Diciéndolo, tírenlo al excusado. Yo lo he excusado. Imagínate. Barbaridad, María Purísima. Que nunca he visto. Yo no sé por qué Polito no empieza el proceso de excomunión a ese cura. Ese cura, el cardenal, debía excomulgarlo. Hasta condones habían en la iglesia ahí de Unimón. Eso me hizo recordar los 150,000 niños abusados por los clérigos, obispos, cardenales, curas, abusados sexualmente. Y alguien decía en México, hay en la Santa Sede un sistema y un mecanismo para encubrir todos estos crímenes de los pedófilos. Bueno, tengo que recordarlo, esas son informaciones que ahí están. Y cuando esta Comisión Interamericana, las Naciones Unidas, comenzaron a decir eso, no les gustó a los curas. No, dice, esa comisión no me gusta. ¿Verdad? ¿Y entonces en qué estamos? Es aquí vienen 4 injerencistas y comienzan a inventar un montón de cosas y ya está. Entonces viene el señor Leyma, que le robó la Asociación de Derechos Humanos al cura aquel, al cabronel Mata, se le fue arriba todavía por los billetes, ¿no? Sí. Estaba enfermo, metió su carta ahí guardada, le dicen, no, aquí tenés, no olvídate. Se le quedó con los billetes, el hombre. Ahora el que mando soy yo, El que mando soy yo, es que los billetes, oíme, si los jóvenes es para eso, la mitad se la roban y la mitad, pues, inventando chochadas, ¿verdad? Ellos están felices porque hay billetes. Porque pueden pedir. Es como la mujer, aquella señora que pide para las mujeres de la zona franca y la quería dejar sin trabajo, ¿verdad? Entonces esta gente viene, entonces la de PNDH y le dice también al hermano, el otro, ¿cómo se llama? Aquel señor Carmona, que se vio involucrado en unos repuestos que parece que tuvo problemas ahí con Bolaño, o trabajaba para Bolaño, y hubo un problema ahí, no sé cómo es la cosa, si ahí dice alguien pues que metía repuestos usados por huevos, qué sé yo, pues hay una historia ahí. Lo bueno de esto es que este pueblo no se deje engañar. No se deje engañar, no. Eso es lo bueno. No se deje engañar porque este pueblo no es pendejo. No, pero llega la policía y dice, yo voy a guardar las armas, le dice el cura junto con ese. Nagarote. Rendite, ¿usted ha visto eso? Sí, ¿Dónde, hombre? Son villanías. Pues ni siquiera son de altura, maldades de altura, correcto. Son villanías, pero todo al amparo de, señalabas algo, Alberto, del imperialismo norteamericano, que tiene es decir, su origen en América. Ellos vinieron a conquistar, a colonizar. Su presencia de entrada costó 100 millones de vidas de los originarios indios norteamericanos. Es una barbaridad. Con la cruz y la espada.
Y eso ha sido un perenne actuar y una escuela, no solo. Somoza ha tenido una escuela. ¿De dónde la sacó? De West Point. West Point, claro. Pues no puede, entonces no nos vengamos aquí a pisar la manguera entre bomberos. Porque es una escuela de villanía. ¿Y ustedes saben dónde en Diriamba tenían las armas escondidas los curas? ¿No saben? No, debajo de la hostia. No sé cómo va a creer. Debajo de la hostia. No, es un irrespeto y una... Qué barbaridad. Sí. Y la hostia consagrada. No es que la habían acabado de hacer de pan simple. Claro. Ahí tenían las armas debajo de la hostia. Qué bárbaro. Debajo de la iglesia. Vi una también debajo de la Virgen. Vi un fusil con mira telescópica. Debajo del vestido de la imagen de la Virgen María. Sí. En el nombre de Dios estaban matando. Qué barbaridad. En el nombre de la Virgen María. Oíme. Pero, y además, y respetando también a su misma filigresía. ¿Cómo poder meter un fusil debajo de la Madre de Dios, pues? Porque los católicos, recordemos que creemos en la Trinidad, ¿verdad? En la Santa. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pues, y la mamá de uno de los dioses, que como es Jesucristo, y respetaba metiéndole debajo de la es decir, son unos mensajes odiosos e increíbles para una iglesia católica que se supone que es todo lo contrario. Ahora, no estamos hablando tal vez de toda los sacerdotes, y el Papachés, pues, que yo le digo con mucho cariño, que es un hombre que creo en él, pues. Todavía es una de las cosas que creo que defiende a la Iglesia Católica, la actitud del Santo Padre. Pero no, y el obispo Sándigo no, y aquí está también, ahí está. Él criticó y él dijo que había que hacerse una reflexión, perdón, porque habían promovido la violencia. Bosco Vivas, no hay curas santos. Bosco Vivas ha ido en León a buscar la paz por todos lados. El mismo Polito que habla babosadas a veces, el cardenal, yo a veces lo siento como secuestrado por estos obispos para no pelearse porque si no se queda solo. Sí. Y el Sándigo allá por Chontales, el otro por le pido a Dios para que ese pensamiento sea verdadero. Ojalá. Pero sí, sigo creyendo que hay visos de bondad en el malvado y visos de maldad en el virtuoso. Algo de tener. Miren, es curioso, ¿no? El pueblo reconquista la seguridad, la paz, ¿ves? De alguna manera, ¿no? La seguridad de poder circular, todo aquello, mujeres llorando, niños llorando, recibiendo a la policía. Hasta entonces sale el señor vaya a redundar, el brasileiro que ha trabajado para el gobierno, ¿sabes lo que es un gobierno constitucional? Porque ha sido consultor, porque ellos se ganan la vida, no importa, son como los que andan con armas, ¿no? Ahora me contrata así son. El sicariato. Pues así son, ellos trabajan, les dicen consultores. Si mañana lo contrata el gobierno de Nicaragua, seguramente también acepta una consultoría. A lo mejor pagado. A lo mejor. La otra señora Urrejola, no sé cómo se llama, la chilena, también ha trabajado para varios gobiernos, desde Patricio Baldwin, en Chile. ¿Verdad? Ahí hay policía, carabineros, todo. Les negaban la educación secundaria a los estudiantes. Usted recuerda aquella guerrilladera, perdón la palabra, pues, ¿verdad? Porque no tenían educación gratuita y los chavalos, hasta los de la secundaria, salieron. Y ahí mandaron los carabineros. Esta señora también trabajó ahí. Y sale diciendo una tregua. ¿Cuál tregua? Eso era antes. Que hay un mecanismo, dice, para los tranques, verificación y seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? No llegaron unos muchachos ahí como payasos, le dijeron, no, ustedes no mandan a nadie, ni lo conozco. Váyanse para su casa. Y siguieron los 280 tranques. ¿Y cómo es eso? Y no querían, decía, esta es como decía nuestra fortaleza, decían ellos. Nuestra seguridad. Ahora las calles son nuestras. Ahora las calles son del pueblo también, ¿verdad? De nuestro pueblo. Ya confundieron la disciplina en blandenguería. Así es, ¿verdad? Podríamos decir. Sí, por supuesto. Confundieron la bondad de este hombre, porque es bondadoso realmente. Y le dijo, vámonos a quitar los tranques. ¿Cuántas veces vimos a nuestros representantes ahí? Quitemos los tranques, hombre. Vamos, hombre. Mira, hombre, vamos, hombre. Mire, cura, acompáñenos, hombre. Mire usted, hombre. Mire, vamos, hombre. El diálogo. ¿Qué decía? Y aquel de aquella universidad, el de la Universidad de Managua, no, dice, los tranques siguen. Que siguieran secuestrándonos. Es claro, como él era de los tranquistas,
Él podía pasar. Él no se sentía secuestrado. Medina, ¿cómo se llamaba? Sí, Medina. Medina. Y una porción de ellos, no, que los tranques sigan. Ah, pues ahí se murieron una porción de gente. Y nos morimos nosotros también una porción de policía. ¿Quiénes son los responsables? Medina, con tu universidad, el responsable. Que sigan los tranques. Ah, él no estaba secuestrado, él podía pasar los tranques, porque decía yo soy Medina, y ya lo dejaban pasar. Es uno de los principales y grandes responsables, Medina, el de la Universidad de Managua. No sé si es de la Universidad de... ¿Cuál? El americano. Es la UAM, sí, hombre, es la UAM, hombre. La UAM. Es ¿cómo se llama el señor Ernesto Medina, creo, ¿no? Ernesto Medina. El de la UAM, el de la UAM. Uno de los principales... Y el de la Universidad Americana, es una universidad privada y todo lo demás, pues, pero ya sabes. Que quería meterse al diálogo, como sea, y entonces no lo dejaron y se sentía menos. Ustedes ya saben. Otro que viene del sandinismo y no hizo nada. Y aquí nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Un día le recordé yo a Adolfo Calero Portocarrero, hombre, le digo, usted sabe que yo guardo aquel periódico que Barricada publicó cuando estaba negociando con la Contra. Y entonces, y decía el titular, estas bestias no volverán. Y usted estaba en la primera foto, le dije. A Calero. Sí, me decía, esa la puso Carlos Chamorro, me decía, ¿sabes? Otro que no hizo nada. Y después guardo un titular, un periódico de Barricada, primer aniversario de la Revolución, dice a 16 columnas, abriendo el periódico, el despliegue, ¿no? Pueblo pide de confiscar la prensa, hasta su mami iba a confiscar al muchacho, de tanto apasionamiento que tenía por la Revolución. Y ahora nos dan consejos de democracia, igual le pasa a los gringos. Nos pusieron a toda esta dictadura y ahora nos dan consejos de democracia. ¿Quién sostenía la dictadura de Somoza? Los gringos. ¿Quién sostenía Stroessner en Paraguay? ¿Quién sostenía Banzer en Bolivia? Batista en Cuba. Batista en Cuba, Pérez Jiménez en República Dominicana. Los gorilas en Brasil. Videla en Argentina y todo. Trujillo, semejante criminal. Óigame, y ahora son hombre. Pero no firman. No firman. Pero la tienen en Washington y la pagan. Para que hagan lo que ellos digan. Sí, qué maravilla. Qué maravilloso esto. Oye, el mundo. No. Y hay gente que no sabe eso, o no lo quiere saber, o no lo quieren entender, y creen que todo es lindo. No, hombre, el imperio, la mano pachona del imperio. No saben qué cosa es el imperio. Sí, ¿verdad? Sí. Usted sin imaginar que algunas personas iban a terminar recibiendo reales del imperio, de los que lucharon con usted, amigo. Qué barbaridad. Dora María Telles, el otro. Yo estuve en las entrañas del monstruo como Jonás y lo conozco mejor que nadie. Yo los conozco mejor que nadie. Lo que me vuelvo perplejo es cuando Hugo Torres, el comisario político del glorioso Ejército Popular Sandinista, Dora María Telles, la comandante programática, Víctor Hugo Tinoco, el que negoció en Manzanillo, México. Hijo de María Santísima, ¿pero qué está pasando ahí? Cuadrados al imperio, van al imperio donde sus amos. Yo fui donde los amos de ellos y por eso los conozco bien. Es inconcebible un Hugo Torres de extracción humilde, desclasado ahora. Una Dora María Telles, la comandante programática, que me odiaban porque me veían como socialdemócrata. No, hombre. ¿Y vos seguís aquí? ¿Y ellos? Y ellos allá, al otro lado de la acera. Y no cuadrados siquiera, dispensame. Yo creo que de rodillas, porque ese es un papel vergonzoso. De rodillas, con la mochila aquí, el fusil aquí, con todo y el equipo separado. Bueno, qué barbaridad. Usted habla de sus ex compañeros, ¿no? Eran sus compañeros de... Mi compañero, y los quería, hermano, con el alma. Los quería, porque se portaron bien en la guerra revolucionaria. En la revolución la cagaron. Bueno, quiero compartir con ustedes unos tweets que han enviado los presidentes Evo Morales, a ver si ponemos ahí, y el presidente Nicolás Maduro,
Ahí tenemos el de Evo Morales en el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, denunciar que el imperio está desplegando estrategias criminales contra el gobierno del hermano Daniel Ortega. USAID y la NET están respaldando abiertamente la violencia. Rechazamos la injerencia. Nicaragua quiere paz. Eso es lo que ha puesto el presidente Evo Morales, ¿verdad? Presidente de Bolivia. Otro país incómodo para los Estados Unidos porque los indios llegaron al poder, como decía el comandante Hugo Chávez, el indio Evo, le decía, ¿verdad? De cariño. Ahí está el indio Evo, decía. Y entonces eso tampoco no le gusta, que esté un indio en el poder, ¿verdad? En Bolivia. Tenemos también el del presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitamos al heroico pueblo nicaragüense en el 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a 40 años de dictadura. Hoy, ante las agresiones imperiales, el gobierno de Nicaragua ha derrotado el plan terrorista y golpista. Nosotros venceremos. Y la foto, pues, ¿verdad?, allá alusiva a aquella fecha gloriosa, un día como hoy, y también el 20 de julio, la gente se expresó en la Plaza de la Revolución. Hay que decir también que estas imágenes, el comandante Jaldó, porque hablábamos del horror que causaba, ¿verdad?, las imágenes de los compañeros quemados, tanto policías como compañeros militantes del frente. Sí. Y decíamos que solo lo hemos visto en ICI, lo hemos visto también en narcotráfico internacional, México, digamos, ¿verdad?, Honduras, Guatemala, El Salvador. Pero miren, hombre, también en Venezuela. Es que el patrón es idéntico. Cuando comenzamos a ver, ya estábamos preparados porque dijimos, no, estos son los pasos, ¿no? Y comienzan a hacer lo mismo. La monjita arrodillada, ya la conocíamos, la película, ¿verdad? El cura llorando, ya lo conocíamos, eso de la película. Pues tienen asesores de imagen también, ¿verdad? Hay personas que se encargan de la imagen, de manejar la imagen, de el lenguaje. Usted llore aquí, usted aquí haga esto, uno hable sobre esto, usted cállese sobre tal tema, usted diga tal cosa. Ellos tienen sus asesores de imagen. Usted llore. Esa monjita ya estaba claro, en Venezuela idéntico, igualito. Los quemados, igualito en Venezuela, ¿no? Gente quemada por ser chavista, y los quemaban también vivos, porque ahorita está la duda todavía si el compañero hijo de la amada Pineda estaba vivo cuando le prendieron fuego. ¿Estamos claros? Y los que lo rodeaban todos alegres, aplaudiendo, mofándose por ponerle un trofeo, no sé cuánto. ¿Ustedes han visto un sandinista quemando a una persona? Jamás. Nunca, ni siquiera me lo imagino. Nunca. Algo más, el día que el sandinismo queme una persona, yo dejo de ser sandinista. Y me busco que sea. Que nosotros tenemos... Es inconcebible, pues, en la mente nuestra. Escuela, tiene otra visión del mundo. Este es un asunto también de visiones. El sandinista tiene una visión diferente. Y eso precisamente, el comandante Ortega como representante de todo esto, es el que recibe el mayor ataque, el desprestigio y todo lo contrario. Pues a ver cómo el día que les contaba yo esta anécdota de que insinuamos un plan B, y esa es la realidad, y lo sigue demostrando. ¿Por qué? Porque hay una actitud frente a la vida que no la tiene el conservador, porque su actitud frente a la vida es diametralmente opuesta. Yo soy el patrón y usted es el mucamo, aquí no hay vuelta que darle. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque de ahí salen las dictaduras y salen las villanías y salen las canalladas, los crímenes para sustentar. Que aquí es al revés. Aquí está, como antes, que no hacíamos ninguna operación que pusiera en riesgo a nadie. Hoy le ordenamos a la policía defenderse nada más. Y eso es tu vida, y es la vida de una institución. Involucra muchas cosas, sin embargo, ahí está la escuela, ahí está la actitud frente a la vida que tiene el sandinismo. Comandante Ortega no es fácil, y es focalizado, y además como mal ejemplo por el imperio. Esa es la realidad. No, a mí me da risa así porque el imperio, es que miren, veo CNN, pues que todo el mundo sabe a qué representa, ¿verdad?, los intereses del imperio, y comienzan a hacer apología del delito, pues que es tan bueno que pongan los tranques y todo lo demás, ¿verdad?
Y yo decía, hombre, decía, apenas a 30 kilómetros de Managua, Masaya, ¿no? Estaban ubicándola. Y entonces dice, bueno, pero está con mulera, pero se le escapa una imagen con un AK y un tipo con una pistola. Bueno, están armados, dice, porque ni modo, lo han obligado a eso. Entonces, oíme, y yo digo, hombre, hacen apología del delito ahí. ¿Y vos crees que Donald Trump o cualquier presidente de estos permitiría a 30 kilómetros de la Casa Blanca en Washington un tanquecito de esos con un tipo con un AK? Ni siquiera en el Boulevard Biscayne que le levantes un tranque. Y además ilegítima. Porque nosotros decíamos en los manuales de autoentrenamiento, la barricada cierra la calle pero abre el camino. Pero es un camino diferente y una barricada totalmente que nada tiene que ver con el tranque. Eso no tiene sentido. Porque yo apoyo cualquier barricada que abre el camino a la paz, como lo predica Daniel Ortega, y lo practica, que es otra cosa. Los Estados Unidos te van a permitir un tranque, o que vengas donde un policía y que le pintes la cara. Por favor, seamos serios. Aquí los sacerdotes son líderes, algunos, pues, de la maldad. Los Estados Unidos fueron a una protesta y salieron amarrados, 25 creo que fueron. Sacerdotes católicos, en una manifestación de las que hay en los Estados Unidos, que no es, tenés que circular. Correcto, con una vallita que le ponen ahí está tu redondel. Bueno, pues se pasaron de la y cayeron presos 25 curas católicos. Y ellos establecen que no pueden montar a un vehículo de la policía si no vas, como decimos popularmente, enchachado. Y los sacerdotes con ¿cómo se llama? Atuendo y todo, así, pelchito de paloma, amarrado para atrás. Por favor, seamos serios, vienen aquí a darnos, como dicen. Sí. Mira, yo le quiero asegurar a este Es decir, todo esto parece broma. Pero son situaciones verdaderas. Porque tenemos como otra actitud frente a la vida. Claro. Casi nos da, pues, y nos reímos, porque eso no es posible en esta Nicaragua de Daniel Ortega, del sandinismo y de la revolución. No hay lugar para ellos. Así es. Y para instalar eso van a tener que matar entonces a más de la mitad de la población nicaragüense que milita en esa actitud frente a la vida. Sí. Mira, yo quisiera decirle a este pueblo que si un sandinista, una fuerza sandinista, una institución sandinista comete una barbarie de esta naturaleza, va a recibir un castigo serio de parte del comandante Daniel Ortega. Eso se lo garantizo a cualquiera. Porque yo conozco bien al presidente Daniel Ortega. Es un hombre cristiano, profundamente espiritualista, profundamente creyente de sus valores, de sus principios. Y no va a permitir que se le degenere su partido, su tropa, su gente, como querrás llamarle, sus partidarios. Cualquier sandinista que cometa un error garrafal de esta magnitud contra la moral cristiana va a recibir un castigo serio del comandante y una condena generalizada de todos nosotros los sandinistas. Él lo ha contado en 17 años que nosotros le hicimos la oposición a Somoza. Nunca quemamos la casa de un somocista, ni fuimos terroristas. Nosotros nunca usamos el explosivo. Nosotros jamás usamos el explosivo, jamás usamos una barricada para que no se mueva la gente. Tenía otro sentido, que era una trinchera, contra la guardia, sí. Contra la guardia, contra el Galil, todo eso. Contra la tanqueta, contra el Galil. Tenemos valores morales, amamos a nuestro pueblo, estamos por los cambios sociales, políticos y económicos que ayuden, que mejoren a la gran mayoría de los desposeídos de este pueblo. Y este gobierno trabajó bien con la empresa privada 10 años. Y en cuanto les pidió este gobierno a la empresa privada un poquito más, dame una teja de tu casa, saltaron. Hizo más rico a los ricos
hizo menos pobres a los pobres y a los miserables los hizo pobres. Íbamos para adelante. Pero ese ejemplo, como has dicho, Raúl, vos, ese ejemplo hería, molestaba a la gente de derecha, al imperio, al COSEP, a todos estos antipueblos, y nos lo echaron a perder y nos destruyeron Nicaragua. En el primer mes estábamos destruidos, pero no nos achantamos, vamos para adelante, seguimos trabajando y volvemos a recuperar eso en Nicaragua. La situación, la paz, la tranquilidad, el progreso, el desarrollo, lo volvemos a recuperar. Los nicaragüenses, los sandinistas, somos trabajadores y vamos a seguir trabajando. Y hoy vamos a estar allí con este gobierno, con este comandante, con esta revolución popular sandinista, en libertad y en democracia, aunque les arde. Tocó un aspecto que también es muy curioso en todo esto. Hasta hace apenas 90 días, y usted puede buscar los archivos de los medios de comunicación, solo habían palabras bondadosas para Daniel Ortega, del sector privado. Todas las cámaras, inclusive cuando tomaron posesión en la última elección, Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en la primera fila estaban ellos. Todos los de las cámaras. No estaba la militancia del frente, estaban ellos. En primera fila. En primera fila. Y después vimos cada una de sus declaraciones. Solo loa al presidente, el modelo maravilloso que había desarrollado de diálogo y consenso. Por 10 años. Por 10 años. Y entonces a los 10 años y unos días más dice, 11 años, me equivoqué, dice el empleado de ellos, pues, al que ponen de gerente, que es el señor José Aguirre, me equivoqué, dice, nos equivocamos con Daniel. Yo decía, no, hombre, seguramente Daniel se equivocó con ustedes. Pero bueno, estuvo aquí recientemente, y le quiero contar una anécdota, estuvo aquí recientemente el diputado Wilfredo Navarro de la Asamblea Nacional, y nos contaba algo muy curioso. Porque yo le pregunté si todavía conservaba sus oficinas el señor del COSEP allá en la Asamblea, que él las había exigido, si ustedes se recuerdan, exigió para poder actuar en la legislación. Fíjate que ya no, me dice, ¿verdad? Pero te voy a contar, dice, y le contó al público, pues. Fíjate, cuando estábamos negociando, le decíamos el primer ministro, ¿no? ¿Y por qué? Le digo. Porque el hombre estaba con el teléfono y dice, eso quítamelo de la ley. Quítamelo de la Comisión Económica. Ese no va, si no, llamo inmediatamente al comandante. Y entonces ahí nos tenía jodidos, dice Wilfredo. Le decíamos el primer ministro, de verdad, le digo, vuélvelo a contar porque no te creo, no, me dice, así era. Allá por último lo felicité, gracias a Dios te quitaron ese yugo, le digo. Oíme, así era. Óigame bien. Pues el hombre no está jugando ni está mintiendo, está diciéndolo cómo actuaba. Y eso me recuerda entonces lo que usted dice el viejo espíritu, como diría Almagro, voy a robar sus palabras, el espíritu histórico del hacendado centroamericano nicaragüense. Oye, yo soy dueño de la tierra, yo soy dueño del peón, y a veces hasta de las niñas, ¿no? Y entonces, mire, el gobierno me pertenece y tiene que estar a mi servicio. Y para ello necesito poner al que yo quiera. Esa es la lógica, ¿no? La que era antes. Volver a ese sistema, a ese método. Y Almagro les dijo, mintieron una vez, mintieron otra vez, y mintieron otra vez. 7 veces le dijo mentiroso. 7 veces les dijo mentiroso. Y les dijo, y van a mentir siempre. Henry Ruiz no se engañó a Almagro. Van a mentir siempre, dijo Almagro. Y en Estados Unidos, a un gringo, mejor decir, dijo P, o quitarle los reales, pero no le digas mentiroso. Es el mayor insulto que le podés decir a un norteamericano, mentiroso. Y Almagro aquí se los dijo 7 veces y van a mentir siempre. Y ese es el arma que tienen, que la manejan a la perfección, lo hemos dicho aquí, y la única arma que tienen. Sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es el espíritu del hacendado. Que ahí tenemos un ejemplo muy aleccionador de todo lo que estamos hablando, porque como antes Ortega, en el espíritu del de todo, sin exclusiones, eso es un ejemplo de lo que hicimos, la propuesta insurreccional del de todos. Aquí es, bueno, ¿quiénes son los actores principales? El capital, claro, el trabajador y el gobierno. Y ahí estaba él como gran facilitador, pero de una manera honesta.
Ellos no, viene el cálculo. El día que le pidieron la teja de la casa, ya no le gustó. Y aquí tenemos los resultados. No, y yo quería una receta para fregar a los trabajadores, y resulta que todos esos defensores, Dios poderoso, digo yo, ¿a dónde vamos en este país? Oye, y lo mandan a la marcha, les dan su banderita y después lo corren, quitan tu preaviso y le dicen, por el gobierno. No, hombre. 300 y pico. Oye, qué barbaridad. ¿A dónde está el espíritu? Oye, por lo menos digo, porque aquí hay subsidios, por ejemplo, al azúcar. La familia más poderosa la subsidia este pueblo, ¿no? Y la ha subsidiado todo estas décadas. Una parte de esa solidaridad, pues, para sus empleados, para no correrlos, pues, vamos a esperar julio, a ver cómo estamos, pues. No hay de eso. No hay solidaridad. Pero bueno, eso es una cosa de cada quien, ¿no? Vuelva a los valores que usted dice, el sandinismo es de otra manera. Y entonces tiene otros valores. Y por mucho que quieran decirnos cualquier barbaridad, creo yo, y me incluyo, saben que no, que están mintiendo. Óigame bien, yo siempre he admirado el tema de la reconciliación y cómo aquí la gente se dio la mano, gente que se había volado balas, ¿verdad? Y pongo este ejemplo, no me canso, cuando René Núñez iba a darle la medalla al cardenal Obando, que en paz descanse, que a pesar de todo ese hombre mantuvo sus posiciones antisandinistas en los 80, pero cuando le tocó negociar, actuó con profesionalismo y con un guía espiritual. No opinaba. Y honestamente. Y honestamente, el tipo, el señor, que en paz descanse, mediaba. Hacía su papel de mediador, usted mismo lo conoció, comandante. Consecuente con Somoza, consecuente con el sandinismo en el 80 y consecuente con el sandinismo ahora, con el comandante Daniel Ortega. Ese fue consecuencia. Él y toda la iglesia vieja, nuestra iglesia nueva, joven, toda la iglesia vieja, consecuente como cristiano ante las situaciones, las circunstancias de cada momento. Imagínense, aportando. Sí, aportando, salvando desde el aporte aquí, salvando vidas, a la guerra, evitando el caos, evitando el problema, evitando el derramamiento de sangre. Estos, Páez, el otro Mata y el otro Álvarez, promoviendo y llamando a la violencia. No se rindan, no se cansen, pueden, maten, hagan, tuernan, deshagan. Hombre, no se cansen, muchachos, organícense, únense, hagan esto, hagan el otro. Causando la división y sembrando el odio. Sí, hombre. Que los arrastra hasta ellos también, sí, los alcanza. El nivel de odio que han sometido a este pueblo, lo alcanza a todos. No solo a unos y a otros. A todos, no solo a los que ellos no quieren. ¿Verdad? Y eso no lo están midiendo, en el sentido de que desde su labor pastoral, espiritual, no están midiendo eso. Las consecuencias. Es muy ambicioso, ¿no? Tal vez hay ambiciones ahí de promedio, pues. Claro. Y yo hablaba mucho de la reconciliación porque en verdad aquí se hizo un esfuerzo por reconciliarse. Totalmente. Daniel Ortega se reconcilió con la iglesia. Daniel Ortega se reconcilió con un sinnúmero de personas que le adversaban, como miembros de la resistencia nicaragüense, con la contra. Yo ponía el ejemplo de René, que por alguna razón el cardenal no había avisado que había recién caído preso cuando la toma de Chema Castillo. Eso le costó a él 4 años más preso, hasta que llegaron ustedes en el 78. Y le puso su condecoración Cardenal de la Paz. Eran 2 hombres gigantes que se daban la mano, ¿verdad? Y así le puedo mencionar una serie, seguramente usted mismo se ha reconciliado con mucha gente. Porque se estaba trabajando en serio por eso. Personas que nunca antes podían estar cerca del sandinismo, ahora están cerca del sandinismo. Y reconocen el trabajo que se desarrolla. Quieren el poder, que se esperen las elecciones, hombre. La ruta estaba prevista por la OEA y venían trabajando. Y venían trabajando en serio. Vamos a trabajar en esto, ya hacemos avanzar en esto, tenemos la propuesta que ya le van a dar, la reforma, no sé cuánto, la invitación. Si había un plan serio del Estado de Nicaragua con la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué pasa? La ambición, la envidia y ese viejo espíritu no es que ellos llegaron a esta conclusión. Si llegamos a entonces, como está haciendo las cosas Daniel, va a barrernos, va a ganar con el 70, el 80% de este pueblo, y nosotros el 20 dividido. No, dice, hagamos un caos, hagamos esto, y empezaron a tratar de hacerlo
con la cuestión del canal cuando traían a los campesinos a hacer champa frente a la asamblea y quedarse allí y generar un caos. Y como no se les permitió, quisieron hacerlo cuando el incendio de Indio Maíz. Y como no lo pudieron hacer, pero había que parar este proyecto de llegar al 2021 en unas elecciones libres, cristalinas, transparentes, supervigiladas por la comunidad internacional, unas elecciones igual a las del 90, que ya lo había practicado el comandante Daniel. Entonces ellos estaban seguros que iban a ser barridos, entonces no permitieron que llegaran allí. Esa fue la política. Eso me recuerda a lo que él dijo, el comandante Venerio. Es que no tienen ni capacidad, usted dijo, ni capacidad armada, así era que dijo, ni capacidad militar, ni capacidad política, ¿no? Claro. Es decir, hay aquí una crisis en los partidos de oposición que nadie puede esconder. Y por eso ahora los ONG saltan y quieren irse arriba a los partidos políticos y tomar el poder. Porque bueno, en elecciones participan los partidos políticos. Ahora ellos están pidiendo ahí, entre sus cosas, Carrita el Nuevo Día, que es la suscripción popular y todo aquello. Y la ONG no saben de política, sí. No saben de política, no tienen un plan de gobierno, Nada. no tienen un fundamento ideológico, no tienen una organización partidaria, no tienen nada. ¿Qué es lo que tienen? Odio. ¿Qué es lo que tienen? Sed de mando, sed de dinero, oportunismo. Y entonces ellos decían, aquí vamos ya se estaban repartiendo. Sí, aquí vamos, se estaban repartiendo. Aquí Los vamos a tener cargos, la oportunidad. ilusoriamente. Aquí vamos a tener la oportunidad que tuvo Arnoldo Alemán. Aquí nos vamos a chinear. Eso fue el plan. Y se les cayó. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad política. Imagínate enfrentado ante un político de 50 años como Daniel Ortega. Que van a poder, hombre, hermano. con más de 50 años de lucha en su haber. Toda su vida. Toda su vida. Sí, toda su vida. Desde que está chaval, oíme. Sí, hombre. Sí, es que hay problemas también con la historia. Pero aquí tenemos la imagen que refería al comandante Venerio de los curas arrestados en Estados Unidos. La patria de la libertad, ¿no? A ver, ¿qué pasó? A ver, poneme la imagen ahí, mamá. Ahí está, ¿eh? Ahí va, ven. Ahí va, ¿eh? Es que Tuani, ¿eh? Ahí estaba protestandito. ¿Va? Esa es la imagen que usted se refería seguro, comandante, ¿verdad? Ahí está el sector, y entonces ahí están dando vueltas en círculo. No se pueden ni detener. Ni detener, o sea, tampoco es por donde quieran, ¿verdad? O sea, no es por donde quieran, ¿verdad? Ahí está, esa es, dan su vueltecita, ahí está, ¿verdad? Pero esas formas de protestar, ¿verdad? No las quiere reproducir el imperio. Aquí en estos lugares quiere promover el caos, la muerte, ¿verdad? Y este cura que solo estaba usando un megáfono. Un megáfono, sí, ¿Qué tal claro. Otra cosa? Ahí están los señores del orden, miren, nadie los toca, ni se le acercan, ahí llegan. Ahí miren ustedes, ahí está, ahí está. ¿Qué pasó, hombre? Ahí está, mira, ahí está. Quiero ver navajas así. Quiero ver navajas así. Mira, ahí está. Pechito de paloma. Pechito de paloma, sí, con una con todo eso sotana. Ahí va, ahí está el otro ahí. Y mansamente. Correcto, ahí, ¿ves? No hubo derechos humanos, nadie clavió, nadie dijo nada. Ahí está la otra, mira. Ahí va. De viaje. Ni un mortero tenía esa gente, mira, Un megáfono tenía. Mira, ahí va, ahí del otro, mira, del otro curita, mira. Ahí va, levantate, padrito, ahí está. Por favor, claro que sí. Puso las manos atrás. Correcto, ahí está el otro, ahí va el otro curita, la otra señora, con su traje de cura, ahí va el otro, ahí van. Miren ustedes, es la democracia, y entonces, ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí no hay, es que ahí la sotana no es impunidad para los gringos, pues, y tienen sus normas. Sí, no. Entonces esas normas tienen que respetarlas estos también, aunque evitan de sotana, ¿estamos claros? Claro. Las normas es para todos. La sotana no es impune. Y te quiero decir, y pueda que sean curas buenos, es posible. Pueda que sean buenos. Puede ser que nos están llamando a la... Y además a lo mejor la causa justa. Y además la causa puede ser correcto, posiblemente, sí. Posiblemente, pero que no le gusta el poder. Hablamos de democracia. Es que estos gringos ahí van, mira, ahí van. Le haces esto aquí, vos le pones por lo menos, a ver, súbase al auto, ¿qué dirían aquí? Llaman a unos cacas azules que venga. O sea, no, la verdad es que hay una perversidad terrible
Y como nuestros pueblos los consideran atrasados, los curas, si recordemos que hace 400 años quemaban a la gente cuando no pensaba como ellos, hombre, basta recordar eso. Qué mal han dejado a la Iglesia Católica estos obispos. Sí, ¿verdad? Y la gente no. La gente está clarísima, sí, de lo que están haciendo. ¿Ven? Imagínate un obispo y un ateo como Henry Ruiz, confeso ateo, que maneja el materialismo científico, el materialismo dialéctico. Mira, mucha gente... Y el histórico. Mire, comandante, mire, usted ha mencionado varias personas, pero mucha gente se está preguntando, ¿y quiénes son esos? Nadie los Yo conoce. creo que... ¿Y quiénes son esos, verdad? Porque bueno, hubieran ya ganado alguna cosa. Para salvar su partido en el 96, tuvo que inventar una señora, un recuento, unos votos, 400, 500 votos, y puso a su marido diputado para salvar la personería jurídica. En el 96, cuando usted le negaron el derecho, hombre, Sí. se la tenían jurada ahí, comandante. Se la cobraron. Se la tenían jurada ellos, claro que sí. Comandante Pastora lo fregaron ahí. Pero bien, estas son las muestras de lo que es, ¿verdad? Cuando la gente pone orden, ¿ven? Ahí no tenían ni un cachiflín ni nada. Me dijeron que en México, otro general, 52 años, un petardito ahí, ¡puf! Se acabó. 52 años de cárcel, punto. En México. En México, ahí me decían, ¿no? En general. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y ya regresamos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, pero ahora continuamos con los comandantes Edén Pastora y Raúl Venerio, ya para ir concluyendo la entrevista de esta mañana, muchachos, ¿verdad? Muchachos, muchachos, no, aquí uno se siente orgulloso, ¿verdad? Cuando está con personas como ellos, porque aquí se reúne un importante trozo de la historia de Nicaragua contemporánea, la historia contemporánea de Nicaragua, y gente que en aquellos momentos no tenían ayuda de Estados Unidos, ¿verdad? Y Cuba podía hacer muy poco también, ¿verdad? Aquel entonces. Y solo les acompañaba el espíritu libertario y una verdadera lucha en contra de una tiranía sangrienta, real y verdadera, que había costado muchos muertos al pueblo de Nicaragua, y recogieron esta feta de Sandino. Esta 39-19, decíamos, particular, nuestra gente está presionada, está contenta. Muchos decían, algunos decían, ¿verdad?, que una de las grandes de las cosas positivas, si se puede salvar algo, porque las muertes son una barbaridad y tienen que ser condenadas, era la cuestión del sandinismo. Mucha gente que de alguna manera estaba, de alguna manera estaba, digamos, no en la otra acera, sino que distanciada de alguna manera, qué sé yo, pues que estaba en otras labores, dijo, aquí estoy, con el frente no se mete. Sí. ¿Verdad? Nos unieron. Más, pues, ¿verdad? Definitivamente. Hablando de muchacho es el ingeniero, Alberto. El comandante es un viejo y yo soy un viejito. Aquí quedemos claros, pongamos los puntos sobre las IE. Y aprovecho para decirle al pueblo que yo no defiendo a Daniel Ortega, defiendo el proyecto revolucionario, defiendo a la revolución, y desde luego tengo que defender al líder y dirigente de esta revolución, que es el comandante Daniel Ortega. Entonces tengo que defender al comandante Daniel Ortega porque es el líder indiscutible y único, no hay otro, el dirigente y acertado, porque está desarrollando una revolución en libertad y en democracia. Estos 10 años, 11 años pasados, no hubo una bomba lacrimógena, no hubo un preso, no hubo un torturado, no hubo un exilado, no hay un asesinato político. Todo el mundo hablaba bellezas de este gobierno. Los costarricenses venían y decían que bella Managua, qué lindo Nicaragua, qué paz, qué tranquilidad. El 5º lugar en América Latina con las mejores calles y las mejores carreteras. El crecimiento del 4.9%, casi el 5%. El pueblo con menos drogadicción. Bellezas y bellezas y bellezas. 40 programas sociales. Managua,
la ciudad oscura de los 3 gobiernos neoliberales convertida en la ciudad luz, la de 1000 colores. El turismo desarrollándose a la maravilla, porque Nicaragua era otra. Yo me sentía tranquilo porque iba a morir en paz, en tranquilidad, en un proceso revolucionario. Yo estaba seguro que pueblos latinoamericanos dentro de 10 años nos iban a envidiar y que Costa Rica iban a venir a trabajar a Nicaragua. En fin, entonces al que está dirigiendo esto, el que está haciendo esto, el que lleva la batuta, tengo que apoyarlo. Aunque te resintas, Toño, aunque te resintas, Ismael, definitivamente. ¿Quién hay uno que se atreva a decirme que este gobierno hace 2 o 3 meses no era el mejor de América Latina? ¿No era el mejor de la historia de Nicaragua? Definitivamente. Yo quiero dejar claro, sin la menor duda, de esas cosas. ¿Por qué? Porque toda mi vida la he consagrado a la lucha sandinista, revolucionaria, para ser parte de este pueblo, y orgulloso yo de ser parte de este pueblo, pero para sentirme orgulloso de ser parte de este pueblo, necesito un pueblo que trabaje, que estudie, que cante, que ría, que sea alegre, sano, fuerte, definitivamente, y eso es lo que estaba logrando el comandante Daniel Ortega, dirigiendo a este partido, dirigiendo a este gobierno, dirigiendo a este Estado. Y este pueblo. Definitivamente, este pueblo sandinista. Y lo vamos a enseñar hoy en todo Nicaragua. En todas las cabeceras departamentales van a ver la fuerza sandinista. El poder de un sandino que nos enseñó a ser dignos. De un sandino que nos enseñó a amar a Nicaragua y sentirnos orgullosamente nicaragüenses. Entonces, eso es lo que quería decir antes de irnos. Claro, no, claro. Totalmente de acuerdo. Es decir, Daniel Ortega no solo como revolucionario, como político que hace la diferencia con los otros políticos, porque Daniel y el Frente cumplen con sus promesas a costa de lo que sea, y estamos seguros de que, como en el pasado, el triunfo es del pueblo nicaragüense, encabezado por el comandante Daniel Ortega. No creo que hay otro gobierno más cercano a la gente, ¿no? Más cercano al estudiante, más cercano al obrero, más cercano al que eternamente excluido, que usted lo mencionaba. Es decir, no veo otro gobierno cercano. Déjeme decirle esto. El único político en América Latina que Odebrecht no lo pudo ensuciar. El único político latinoamericano que no salió sucio en Panama Papers. El único político norteamericano que no tiene empresas aéreas. Nicaragüense. O latinoamericano, perdón. Sí, que no tiene empresas aéreas, la NICA, que no tiene Mamelic Line, que no tiene telares. El Porvenir, que no tiene empresas ganaderas, que no tiene empresas azucareras, que no tiene empresas arroceras, que no tiene la Playbook, que no tiene Metasa, que no tiene bancos, que no tiene constructoras. El único político latinoamericano que solo tiene 4 o 5 empresas de televisión que son más para política que para negocio. Esta babosada yo creo que no es negocio para él. Esta babosada la usa más para política. No es así, Daniel, que para negocio. Y la única empresa que le da sus chambulines es esta jodida de petróleo, la distribuidora de petróleo, que era de los mexicanos y que a mí me molestaba que fueran de los mexicanos. Ahora es de un nica. Buena la hora. Entonces, a ese hombre que dirige este pueblo, que dirige este partido, que dirige este Estado, que dirige esta revolución, lo tengo que apoyar y lo apoyo. Pero sí tiene una cosa, el proyecto revolucionario que cumple con el pueblo, y eso tenemos que también apoyarlo, porque lo apoya el pueblo, y de alguna manera nosotros ya podemos morirnos tranquilos,
Pero Y continuamos con esta transmisión especial del 19 de julio, 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Todo el pueblo se prepara, cada quien en su departamento, para la gran celebración. Hoy a las 2 de la tarde está previsto ya que se inicie el acto y todos estaremos a la expectativa de la transmisión también de este acontecimiento histórico para el país, porque revierte una importancia trascendental en este año 2018, cuando ha sido derrocado el intento golpista de un sector de la derecha que ha querido hacerse del poder de una manera inconstitucional, rompiendo el orden constitucional. Y en ese sentido, valga decir que el canciller de la República, el compañero Denis Moncada Colindres, ha dejado claro ante la comunidad internacional que Nicaragua es una nación que goza de autonomía, ¿verdad?, independiente, y que no cede ante las pretensiones, ¿verdad?, de grupos, pequeños grupos que pretenden desestabilizar o pretendían desestabilizar al gobierno a través de acciones que incluyen terrorismo, ritos satánicos y una serie de prácticas que hasta ahora habían sido desconocidas en el país, como es la quema inclusive de seres humanos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto aquí y con espanto, ¿verdad? Con dolor y espanto hemos visto estas situaciones. Quiero ir con una transmisión de unos minutos de lo que fue aquel glorioso 1979, un video que corre desde el 17 de julio, cuando el dictador abandona el país. Somoza huye en las horas de la mañana, muy temprano, el 17 de julio de 1979. El triunfo se da el 19 de julio, pero la concentración en la Plaza de la Revolución, la celebración se da el 20 de julio de 1979. Ahí se reencontraron una gran cantidad de guerrilleros, de hermanos que habían participado en la insurrección final y de todos los frentes. Muchos inclusive tenían años de estar luchando, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad?, de los dirigentes revolucionarios, años luchando, después de también muchos años de cárcel. En el caso del comandante Aníbal Ortega, 7 años de cárcel había pasado entre 1967 hasta 1974, sufriendo también las peores vejaciones y sobre todo también la represión, la tortura y condiciones realmente inhumanas. Y no fue solamente el comandante Ortega, también otros líderes guerrilleros, revolucionarios también sufrieron o pasaron por esto. Es así también que todo el pueblo de Nicaragua apoyaba la lucha revolucionaria, y fue así que con el concurso de todos y con la política establecida por el Frente Sandinista de Unidad Nacional se logró el derrocamiento de una dictadura que había sido instalada en el país 45 años atrás, en aquel 1979, y que había conocido a 3 Somoza: Anastasio Somoza García, el fundador de la dinastía, que había asesinado al general de Hombres Libres Augusto C. Sandino cuando estaba firmando la paz, y después le sucedió Luis Somoza de Baile, y por último Anastasio Somoza de Baile. Y si el pueblo no ha interrumpido eso, posiblemente se hubiese conocido en el país al Chihuín, a Anastasio Somoza Portocarrero, pero el pueblo dijo basta, y ahí cortó, haciendo un parteaguas en la historia de Nicaragua, antes de la revolución y después de la revolución. Y con la revolución vinieron una serie de reivindicaciones sociales que no se han detenido, es decir, la alfabetización. Aquí había el 52% de analfabetismo en el país, se redujo a 12 puntos y pico, ¿verdad?, reconocida por la UNESCO, que fue una gran movilización que llevó a los campos y a las ciudades a miles de jóvenes estudiantes para enseñarles a leer y a escribir a los campesinos, ¿verdad?, y a los iletrados en todo el país. Por otro lado, también se inició una reforma agraria, ¿verdad?, que también democratizó la tenencia de la tierra, y también reconocida por organismos internacionales. Tierra para los campesinos, tierra para las cooperativas, y se desarrolló una serie también de acciones sociales que todavía se mantienen, porque esa vocación del servicio en la salud a todo el mundo inició en aquella temporada de 1979, en la década de los 80, ¿verdad? Y eso se garantizaba para todo el mundo. También comenzaron subsidios y una serie de reivindicaciones sociales
y la educación gratuita también era una de ellas. La educación gratuita garantizada. Las universidades, gente que nunca pensaba ir a la universidad, tocó las aulas y pisó las aulas universitarias, porque en aquel momento las situaciones anteriores a 1979 no permitían muchas veces que los jóvenes y las jovencitas pobres tuvieran acceso a la universidad. Y no fue sino con el Frente Sandinista que la educación se masificó. Imagínense que en aquel entonces, porque siempre los enemigos han sido los mismos, se decía y criticaban el esfuerzo que se hacía en la educación, porque decían que masificaron la cosa, entonces no era buena la educación, porque eran excluyentes. Pues es lo que pasa ahora, es decir, hasta 2007, para los que no saben, se tenía que luchar el 6% en las calles, los universitarios, porque los gobiernos, aunque era una ley de la República y era una disposición constitucional, de rango constitucional, los gobiernos anteriores se negaban a dar esa plata. Y uno de los que ahora critica al gobierno de la República expresaba que era mejor darle ese dinero de los estudiantes universitarios al Ministerio de Educación, porque los pobres tenían que llegar hasta sexto grado, que con eso bastaba. ¿Para qué querían a profesionales que fueran a la UNAM, que si después iban a ser taxistas o si iban a ser obreros? Así pensaban. Y le quitaban, ahora son grandes defensores de los estudiantes, y yo me quedo perplejo frente a semejante barbaridad. Y entonces finge amnesia, pues, que no se acuerda, ¿verdad? Y esa persona, y esa actitud de este señor es idéntico en muchos sectores. Entonces decían que no, que ¿cómo le decían a los estudiantes? Delincuentes. ¿Qué les decían? Que no se podían hacer, que para qué educarlos. ¡Qué barbaridad! Y entonces, ¿en qué quedamos? Fue hasta 2006 que ya los chavalos dejaron de salir a la calle para exigir su 6%, porque el gobierno lo garantiza siempre. El 6% anual del presupuesto general de la República va para las universidades, para que sean mejoradas, para que los estudiantes tengan acceso, para que tengan buenos laboratorios. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua había cambiado una barbaridad antes de que la vandalizaran. Equipos nuevos, instalaciones nuevas. Y así puedo mencionar otras universidades del sector público que reciben del 6%. Inclusive universidades privadas como la UCA también se miran beneficiadas por el 6%. Se miran beneficiadas. Y otras que también son privadas tienen la subvención. Y eso se ha logrado también a través de esa voluntad política del gobierno de la República por garantizar las cosas. Ya no digamos también, porque el 19 de julio también se conmemora y celebra todo lo que se ha logrado. El desarrollo de la vivienda social solo fue posible cuando este gobierno, el presidente mismo, en el primer año de su gobierno, creo, se fue a la Asamblea Nacional a cabildear para la aprobación de la nueva ley de viviendas. Esto permitió que recursos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social dispusiera para los empresarios del sector de la construcción, del sector de urbanizadora, ¿verdad?, recursos con bajos intereses para que los trabajadores, la gente de pocos recursos pudiera optar a una vivienda digna. Porque antes no era atractivo ese mercado y no se promovían ni se construían casas de interés social. Fue así como se vino desarrollando. Y de repente eso lo va olvidando alguna gente. Lo va olvidando alguna gente, pero de una manera casi perversa, ¿verdad? Porque sabe muy bien que de otra forma no podía ser. La merienda escolar, fíjense ustedes, la merienda escolar se universalizó. Y es así que la merienda escolar llega a todos los colegios públicos en el sector primaria y preescolar. Se universalizó. Y los chavalos ahí reciben su alimento y eso les hace también continuar en la escuela. Es decir, la retención escolar. Es decir, bajar los niveles de deserción escolar. Porque no es lo mismo estudiar con el estómago vacío que con el desayuno ya listo. O con el almuerzo, los chavalos que van al turno de la tarde. Y eso ha venido también lográndose. No, que es el gobierno. Espérense. Pero hubo un momento aquí que hasta la galleta le quitaron, ¿cómo se llamaba? La galleta escolar, se la quitaron a los chavalos, le quitaron la galleta de la boca a los niños. En aquellos tiempos, ustedes recuerden, y el vaso de leche se lo quitaron, no, dijeron, aquí está un ajuste, el vaso de leche va de viaje, el vaso de leche a las escuelas, fíjense ustedes. Ahora no solo es una galleta y un vaso de leche, es la merienda escolar que comprende con una cantidad de cosas, ya no digamos la mochila escolar, que me está recordando lo que lleva ahí los cuadernos, útiles escolares, lleva también zapatos, lleva vestimenta,
lleva uniformes. El hecho también de que a los chavalos le exigían uniformes y a veces estaban en condiciones críticas, la familia. Nadie puede salir de la escuela porque no lleva el uniforme, se dispuso también. Y ahí vamos. Y el Ministerio de Educación trabajando siempre acerca de ampliar el abanico de opciones para la educación, tanto en el campo como en la ciudad. Ya no digamos los trabajos que se vinieron desarrollando en el INATEC y que le prendieron fuego a algunas instituciones, ¿verdad? Del INATEC, y que ahí vinieron también trabajándose para mejorar las opciones y que la gente tuviera la probabilidad, la capacidad de encontrar un mejor empleo una vez capacitado. Y así podemos mencionar que los parques que habían convertido los delincuentes en centros de vicio comenzaron a ser recuperados uno a uno. Y no solamente en Managua, en cada uno de los municipios de este país por lo menos hay un parque digno, bien cuidadito, bien pintadito, remozadito, para que los chavalos tengan donde ir, los niños tengan donde recrearse, para que tengan la posibilidad de estar en el columpio y todo lo demás. Aquí mismo en Managua ustedes pueden observar en todos los barrios, ¿verdad?, cómo se mejoraron esas estructuras que para algunos no es importante. Claro, para el que lo tiene todo no es importante, pero para un niño de un barrio, para un niño de una comunidad donde nunca se disfrutó de esto, pues disfrutarlo resulta ser placentero y sobre todo contribuye a la crianza sana de los chavalos, y no convertir esos lugares y no permitir que se convirtieran en lugares de vicio, en lugares para asaltos y todo lo demás. Esas cosas que se vienen haciendo, las casas para las mujeres, para que vayan ahí a esperar sus partos, las que están en el interior del país, se van a la casa materna y ahí esperan, ahí tienen gente que las atiende, enfermeras, y después van al hospital para garantizar la vida de sus hijos, que los nacimientos sean correctos, que las mujeres puedan parir dignamente. Eso también ha recurrido un esfuerzo y tiene que ver con una voluntad también de mejorar las cosas. Esas unidades de salud móviles también que llevan y le llevan a la gente odontología, atención odontológica, que es muy cara y que generalmente en los hospitales públicos no habían hecho nada. 16 nuevos hospitales hay en el país. Para muestra un botón y veamos el hospital Vélez Pay. Usted lo puede ver con todas sus capacidades. Me decía alguien ahí, medio en broma, medio en serio, pero era una realidad. Fíjense ustedes, me decía alguien que se fue interno al Vélez Pay y la persona dice, no, yo ya me voy. ¿Y por qué se va, señor? Es que yo no puedo pagar este hospital. Al ver la majestuosidad del mismo, al ver la capacidad de su equipo, comenzó a decir, no, yo no puedo pagar. No, señor, aquí no se paga nada. Usted no va a pagar nada. Y eso es una realidad. Y en esto se viene trabajando, pero todas estas transformaciones tienen que ver con la voluntad política de nuestro gobierno, con la voluntad política de este gobierno, porque no todos han tenido la voluntad, ni uno ha tenido esa voluntad. No se conoce hasta ahora, ¿verdad?, en la historia del país, un gobierno más cercano a la gente, más cercano al trabajador, más cercano al estudiante, más cercano a la familia. Hay una preocupación constante por mejorar la vida de todos. Y en ese sentido, no se puede dejar de ver las cosas únicamente porque el sesgo político no lo permite. La realidad se impone a la vista de todos. Ahora mismo, en medio de todo este asunto trágico, ahí estarían trabajando en la primera fase de la cuarta etapa del Salvador Allende. Ya se inauguró, ya la gente puede pasear ahí, puede ir a llevar a sus hijos. Hay otras ofertas culinarias ahí, y es una realidad, no se detiene. Aquí mismo estuvo el presidente de la empresa de Puerto Nacional y también avisa de los proyectos que se están desarrollando. El mismo ministro de Transporte e Infraestructura, el general en retiro, Óscar Mujica, también hablaba de los 50 y pico proyectos que están en curso y que no se detienen, y que los recursos externos están fluyendo también y que se van desarrollando, construyendo. Ustedes mismos pueden observar por las carreteras Alfomap trabajando en el mantenimiento de las vías, de las autopistas. Eso no se detiene. Y así puedo mencionar una gran cantidad de tareas que se vienen desarrollando en el país que no han tenido detente, que no han sido interrumpidas. Por el contrario, ese es el compromiso del servidor público, la continuidad del cumplimiento de lo que se ha presupuestado, de las tareas que se han proyectado, de las políticas públicas que están en curso.
y que sirven para que la gente mejore sus condiciones de vida. Y eso no tiene precio, porque perfectamente podría un gobierno como los que hemos tenido aquí, que a veces han sido inútiles, inclusive hacerse de la vista gorda y no abordar los temas que nos afligen a todos y que tienen que ver con la pobreza. La lucha aquí es en contra de la pobreza, y lo hemos venido diciendo con toda franqueza, y se ha constatado que se ha venido trabajando en esa mejoría a través de diferentes programas sociales que están en curso, otros que continúan, y es una realidad que nadie puede decir no es cierto. Nadie puede decir ahora ese tipo está mintiendo. Claro que no, porque los toca. Y ya no digamos el paquete alimenticio que reciben muchas familias con pocos recursos. Ahí llega puntualmente el paquete alimenticio y le ayuda a las personas a resolver, ¿verdad? Y de repente uno va a saber, aquí reciben el paquete alimenticio, sí, y es una realidad. Que entonces quiere decir que ustedes, que no sé cuándo, que tienen un interés político. No tiene ningún interés político, eso lo recibe, punto, porque tiene esa condición, y si tenés esa condición, pues mereces el paquete. Pues el gobierno dice, a esta persona se lo vamos a asignar. El censo que se hizo también para los compañeros con discapacidad, ese censo fue importantísimo para saber qué padecimientos hay. El mapa de la salud también de los padecimientos. En este municipio el principal problema de salud es esto te permite también elaborar políticas públicas. Y todo eso se viene haciendo poco a poco con el gobierno revolucionario. Vamos con este video, como les decíamos, que reúne esos importantes momentos que corren del 17 de julio al 20 de aquel histórico y heroico 1979. Fecha del triunfo de la revolución, año del triunfo de la revolución popular sandinista, un día como hoy, de 1979. Veamos.